La luz gris de una mañana de otoño se filtraba por las ventanas altas de los juzgados de familia de Madrid, dibujando sombras largas sobre el mármol frío del pasillo. El murmullo habitual, tacones apresurados, carpetas que se abrían y cerraban, un carraspeo aquí y allá, parecía amortiguado, como si el edificio mismo contuviera la respiración. En una de las salas, Marta Valdés aguardaba sentada, las manos descansando sobre el bolso, la espalda erguida. No había temblor en sus dedos ni prisa en su respiración. Para una mujer que estaba a punto de cerrar 14 años de matrimonio, su calma resultaba desconcertante. La puerta se abrió con un golpe seco y Álvaro Valdés entró con paso firme. Traje oscuro impecable, reloj reluciente, una seguridad que no necesitaba presentaciones. Se sentó junto a su abogado con la convicción de quien cree haber llegado al final de una carrera ganada de antemano. Lanzó a Marta una mirada breve, casi condescendiente. Y esbozó una sonrisa mínima, como si ya supiera el resultado. La sesión comenzó con formalidades. La voz de la secretaria resonó clara. Entonces el abogado de Álvaro se levantó. Ajustó la corbata y habló sin rodeos, solicitaba la totalidad de los bienes del matrimonio. La vivienda habitual en Madrid, la segunda residencia, el vehículo de alta gama. Las cuentas conjuntas y cualquier activo compartido. Lo dijo con tono neutro como quien enumera una lista inevitable. Álvaro se recostó en la silla. Cruzó los brazos y asintió apenas, seguro de que el trámite sería rápido. Marta se levantó despacio. No había prisa ni desafío en su gesto. Su voz, cuando habló, fue serena y precisa, renunciaba a todos los derechos. La frase quedó suspendida en el aire un segundo más de lo normal. La jueza Carmen Álvarez alzó la mirada con atención medida y pidió confirmación. Aclaró las consecuencias, el alcance legal, la irreversibilidad. Marta escuchó sin interrumpir y respondió con un sí firme sin añadir explicaciones. Álvaro dejó escapar una risa contenida. Bajo la mesa su teléfono vibró. Tecleó rápido. Con la comisura de los labios levantada, un mensaje a Lucía Romero celebrando la victoria. La jueza, impasible, dio la señal. Los documentos pasaron de mano en mano. Marta firmó uno a uno con trazo limpio sin vacilaciones. Cada firma caía como un punto final. Con el último papel sellado, la jueza cerró el expediente. Álvaro exhaló. Satisfecho, imaginando ya la noche que vendría. Marta recogió su bolso, agradeció con un gesto mínimo y salió de la sala. Afuera. El aire frío la recibió en las escaleras del edificio. Caminó unos pasos, sacó el teléfono y escribió un único mensaje: todo está listo. Mañana. A las 10. Guardó el móvil y se perdió entre la gente del centro, absorbida por el flujo de la ciudad. A primera vista, aquella renuncia parecía una rendición impecable, sin embargo, mientras Madrid seguía su curso, algo, todavía invisible, acababa de ponerse en marcha. El café quedaba a apenas una manzana del juzgado, lo bastante discreto como para pasar inadvertido entre oficinas y portales antiguos. A esa hora de la mañana. El local estaba medio vacío, el vapor del café empañaba ligeramente los ventanales y amortiguaba el ruido de la calle. Marta Valdés se quitó el abrigo y tomó asiento en una mesa del fondo, con la sensación de que el frío del mármol aún seguía pegado a la piel. Un hombre de cabello canoso y traje sobrio se levantó en cuanto la vio. Don Enrique Lozano tenía un porte contenido, profesional. De esos que no necesitan elevar la voz para hacerse escuchar. Se saludaron con un apretón de manos breve y se sentaron. Él colocó una carpeta de cuero sobre la mesa, la abrió con cuidado y antes de entrar en materia, respiró hondo. Siento tener que darle esta noticia de esta manera, dijo, midiendo cada palabra. Su padre falleció la semana pasada. La frase cayó con un peso silencioso. Marta parpadeó una sola vez. Llevaba años sin hablar con él, años de ausencia que había aprendido a ordenar en compartimentos pequeños para poder seguir adelante. Aún así, la confirmación definitiva dejó un vacío distinto, más limpio y más duro a la vez. Don Enrique continuó sin dramatizar. Usted figura como heredera única. Sacó varios documentos y los deslizó hacia ella. Eran escrituras, balances, actas notariales.
Marta reconoció los encabezados con una mezcla de incredulidad y vértigo, un grupo de concesionarios de automóviles repartidos por varias provincias, marcas de alta gama. Estructuras consolidadas. El valor estimado era millonario. Durante unos segundos, las cifras no terminaron de encajar con la realidad que acababa de dejar atrás esa misma mañana. Don Enrique tomó entonces un sobresellado y lo colocó sobre los papeles. Su padre dejó esto para usted. La letra, firme y ligeramente inclinada. Le resultó dolorosamente familiar. Marta abrió el sobre con cuidado. La carta era breve y directa. En ella su padre explicaba el distanciamiento forzado, años atrás. Álvaro había acudido a él exigiendo dinero y favores. Ante la negativa, llegaron las amenazas. Inventar escándalos, dañar la reputación del negocio. Arruinar lo construido durante décadas. El miedo hizo el resto. Creyó equivocadamente que cortar el contacto protegería a su hija. Las líneas siguientes hablaban de silencio. De arrepentimiento cotidiano, de una disculpa que sabía tardía. Marta leyó sin apresurarse, dobló la carta y la apoyó sobre la mesa. No lloró. Algo dentro de ella, en cambio, se alineó con una claridad nueva y precisa. La traición no había sido solo matrimonial, había sido sistemática, extendida en el tiempo, calculada. Don Enrique observó su expresión con respeto. Afuera el café seguía con su rutina tranquila. Marta alzó la mirada. Con la verdad en las manos. Empezaba a entender por qué había tenido que perderlo todo, y por qué quizá aún faltaba una pieza por encajar. La sala de reuniones estaba en una planta alta de un banco del centro de Madrid, con cristales traslúcidos que dejaban pasar la luz sin permitir ver el exterior. Todo allí parecía diseñado para inspirar orden, la mesa pulida, las sillas alineadas, el silencio controlado. Marta Valdés se sentó frente a Verónica Muñoz. Su amiga de años y una profesional respetada en el sector bancario, que cerró la puerta con un gesto automático antes de tomar asiento. Verónica no perdió tiempo en rodeos. Sacó una carpeta gruesa y la apoyó sobre la mesa. Sus dedos se demoraron un segundo en el cierre. Como si midiera el peso de lo que estaba a punto de mostrar. Esto es confidencial, dijo en voz baja. He asumido un riesgo al traerlo. Pero necesitabas verlo. Abrió la carpeta y deslizó el primer documento. Era un contrato de préstamo a nombre de Marta. Luego otro. Y otro más. Las cifras eran altas, incómodas a la vista. Y las fechas revelaban un patrón inquietante: pagos vencidos, alertas en rojo, intereses acumulados. Marta recorrió las páginas con los ojos, sin tocarlas aún. Como si necesitara confirmar que estaban ahí. En total, continuó Verónica, hablamos de cientos de miles de euros. Y todos constan como responsabilidad tuya. Marta tomó aire. No recordó haber solicitado ninguno de esos préstamos. Verónica pasó a la siguiente sección. Señaló los campos de firma. Aquí hay falsificaciones claras, explicó. La presión, el trazo, la inclinación, no coinciden. Y añadió tocando otra hoja, es distinto. Estoy casi segura de que lo firmaste tú. Marta frunció el ceño. Un recuerdo se abrió paso con lentitud, noches en la cocina, papeles apilados, Álvaro pidiéndole que firmara algo rutinario, asegurándole que era para cerrar un trámite menor. Ella había confiado. Siempre había confiado. Verónica siguió avanzando. Aparecieron certificados de ingresos, nóminas, cargos directivos que nunca había ocupado. Documentos que la presentaban como una ejecutiva con un salario elevado dentro de la empresa de Álvaro. Todo era falso, construido para convencer a los bancos. Sin esto, no habrían aprobado los créditos, dijo Verónica. Y hay más. Mostró transferencias, retiradas de efectivo, movimientos internos. Cada euro seguía el mismo camino, la empresa de Álvaro. Una empresa que, según los informes adjuntos, llevaba tiempo al borde del colapso. Deudas con proveedores. Nóminas atrasadas, líneas de crédito agotadas. No se trataba de una mala racha reciente, era una caída prolongada, sostenida artificialmente.
Marta apoyó por fin las manos sobre la mesa. Las cifras dejaron de ser abstractas. Encajaron como piezas de un engranaje frío y perfectamente calculado. El matrimonio. La confianza, las firmas distraídas, todo había sido utilizado como estructura de respaldo para un negocio que se hundía. No fue un error, murmuró. No, confirmó Verónica. Fue un sistema. Uno que te colocó a ti delante para absorber el impacto. El silencio volvió a ocupar la sala. Marta cerró la carpeta con cuidado. Como si al hacerlo pudiera ordenar también lo que sentía. No había pánico ni lágrimas, había una claridad dura, incómoda, pero estable. Cada cifra, cada firma, revelaba que la vida compartida había sido también un mecanismo de fraude sostenido en el tiempo. Cuando se levantó para marcharse, Marta entendió que aquel descubrimiento no era el final de nada. Era apenas el mapa completo del daño. Y la antesala de lo que aún estaba por salir a la luz. El despacho era pequeño y sobrio. Con una mesa metálica y una lámpara de brazo articulado que proyectaba un círculo de luz preciso sobre la superficie. El inspector Javier Ríos colocó una carpeta negra frente a Marta Valdés y esperó a que ella asintiera antes de abrirla. No hubo preámbulos innecesarios. Cuando se trataba de hechos, él prefería dejar que hablaran solos. La primera fotografía cayó sobre la mesa como un golpe seco. Álvaro Valdés caminaba por una calle de Madrid con una mujer a su lado. Se reían demasiado cerca para ser casualidad. La siguiente imagen los mostraba entrando juntos en un portal elegante, en otra, salían de noche, confiados, como si nadie pudiera verlos. Lucía Romero aparecía una y otra vez. Siempre con la misma familiaridad que no se improvisa. Esto no empezó ayer, dijo el inspector con voz medida. Llevan años. Marta observó las fotos sin apartar la mirada. No había sorpresa, había confirmación. El inspector pasó la página y dejó ver documentos adjuntos, un piso de lujo alquilado en una zona codiciada, gastos mensuales elevados. Un contrato detallado con cifras que no admitían ambigüedades. Luego recibos, suministros, parking, servicios. Todo perfectamente al día. Ella utiliza el vehículo que figura a nombre de su marido, añadió. Y aquí están los extractos. Señaló una serie de transferencias. Cada pago tenía una ruta clara. Sin rodeos, los mismos préstamos abiertos a nombre de Marta. No había desvíos creativos ni intermediarios innecesarios. El dinero salía. Cruzaba cuentas puente y terminaba cubriendo ese estilo de vida. El inspector no alzó la voz, no hacía falta. Marta respiró hondo. La infidelidad ya no era solo una traición íntima, era una elección sostenida, financiada con recursos que no les pertenecían. El inspector continuó. Hay algo más, dijo, deslizando una nota manuscrita incautada. Conversaciones en las que ella habla del futuro. Marta leyó en silencio. Lucía daba por hecho que pronto se mudaría a la antigua casa de Marta. Hablaba de reformas, de cambios. De empezar de verdad, en un lugar que nunca había sido suyo. No había culpa en esas líneas, solo expectativa. El inspector cerró la carpeta con un gesto preciso. Todo está documentado, concluyó. Fechas, pagos, coincidencias. No son suposiciones. Marta devolvió las fotografías a la carpeta, una por una. Como si al ordenarlas pudiera mantener la compostura intacta. La dimensión moral del asunto se imponía con una claridad incómoda. No se trataba únicamente de amar a otra persona, sino de sostener una vida paralela a costa de una tercera, invisibilizada y utilizada. Se levantó sin prisas. Agradeció con un gesto breve y tomó la carpeta. Afuera. El ruido de la ciudad seguía su curso ajeno. Mientras celebraban un futuro ajeno, Marta entendió que la verdad ya caminaba hacia ellos, silenciosa y constante. Como quien sabe que no necesita correr para llegar a tiempo. El restaurante ocupaba una esquina discreta del barrio de Salamanca, con luz ámbar. Manteles blancos y un murmullo elegante que envolvía cada mesa. Álvaro Valdés llegó con paso seguro, como si la ciudad entera le perteneciera esa noche. A su lado, Lucía Romero avanzaba con una sonrisa abierta, celebratoria,
disfrutando de las miradas que se detenían un segundo de más en su vestido. El maitre los condujo a una mesa apartada, donde el ruido parecía diluirse a propósito. Pidieron sin mirar los precios. Vino de reserva, platos que llegaban con nombres largos y presentaciones precisas. Álvaro alzó la copa primero. Por nosotros, dijo. Por el nuevo comienzo. Lucía chocó su copa con la suya. El cristal vibró suave. Por dejar atrás lo que estorbaba. Rieron. La palabra estorbaba quedó flotando, ligera, como si no tuviera peso. Álvaro se recostó en la silla, satisfecho. El juicio de esa mañana seguía fresco en su mente. Pero ya convertido en anécdota. Había salido con todo, la casa, las cuentas, los activos. La firma de Marta, limpia y definitiva. Era para él la prueba de una victoria incuestionable. Primero vendemos la segunda residencia, dijo cortando el plato con precisión. Está bien. Pero no encaja con lo que queremos ahora. Lucía asintió, entusiasmada. Y la casa, la transformamos. Nada de ese estilo antiguo. Quiero espacios abiertos, luz. Que se note que es nuestra. Álvaro sonrió. Se permitió imaginarlo todo con facilidad, una mudanza rápida, decisiones tomadas sin resistencia, un futuro sin preguntas incómodas. Habló de empezar de cero, de viajar, de cerrar etapas. Cada frase reforzaba la sensación de invulnerabilidad que lo envolvía. Pidieron otra botella. El camarero la descorchó con un gesto experto. La cuenta crecía sin que ninguno lo notara. Álvaro se sentía intocable, como si las reglas hubieran dejado de aplicarse a él. El mundo esa noche parecía responderle con exactitud. Lucía apoyó la mano sobre la suya. Nunca pensé que sería tan fácil, dijo. Todo encaja cuando una deja de esperar. Álvaro rió, breve y confiado. Miró alrededor, satisfecho con el escenario de su triunfo. No vio el detalle que faltaba. Ni la grieta que ya se abría fuera de ese círculo de luz. La euforia los envolvió por completo, y en ese abrazo cómodo y engañoso. No notaron que el tiempo se había agotado. El teléfono de Álvaro Valdés vibró antes de que amaneciera del todo. Lo tomó sin mirar la pantalla. Aún con la inercia complaciente de la noche anterior. La voz al otro lado fue correcta, distante, entrenada para no negociar. Le llamamos por el saldo vencido de su línea de crédito. Necesitamos regularizar hoy. Álvaro se incorporó en la cama. Debe haber un error, respondió seco. Esas cuentas no. La voz repitió la cifra, clara, exacta. Colgó sin despedirse. El segundo timbrazo llegó de inmediato, de otra entidad. Luego un tercero. Exigencias de pago inmediato. Avisos de bloqueo, recordatorios de garantías asociadas a los bienes recientemente transferidos. Las palabras comenzaron a superponerse, plazo agotado, riesgo, procedimiento. Se vistió a medias y caminó por el salón con el teléfono en la mano. Intentó devolver una llamada, la línea lo derivó a un departamento de cobros. Escuchó. Esta vez, la frase completa que no había querido oír. Tras la adjudicación de los activos, la responsabilidad de los pasivos asociados recae en el titular actual. ¿Cómo que recae? Replicó. Eso estaba a nombre de mi exesposa. Las operaciones se abrieron a su nombre, precisó la operadora, pero las garantías estaban vinculadas al patrimonio conyugal. Usted aceptó la totalidad de los bienes. La deuda viaja con ellos. El silencio que siguió fue distinto. Más denso. Álvaro colgó con la mano temblorosa y marcó a su abogado. Exigió verlo de inmediato. El despacho olía a café reciente y a papel. Su abogado lo recibió con gesto grave y cerró la puerta sin ceremonia. Álvaro dejó el móvil sobre la mesa, aún vibrando con notificaciones. Dime que se han equivocado, soltó. Dime que esto no es así. El abogado no respondió enseguida. Abrió una carpeta, alineó documentos y habló con la calma de quien no puede maquillar cifras. No hay error. Quien recibe los bienes, asume las deudas legalmente vinculadas. Es un principio claro. Pero ella,
Álvaro buscó un resquicio. Ella afirmó. ¿Y tú aceptaste? Interrumpió. La transferencia fue íntegra. Eso incluye préstamos, líneas de crédito y obligaciones. Sacó una hoja con un resumen. Álvaro leyó sin respirar: importes acumulados, intereses. Vencimientos cruzados. El total superaba con holgura cualquier margen operativo real. El abogado añadió sin elevar la voz: con el flujo actual de tu empresa, no hay cobertura. Es insolvencia. La palabra cayó con precisión quirúrgica. Álvaro apoyó las manos en la mesa, como si necesitara un anclaje físico. Intentó recomponer el mapa mental: vender rápido. Pedir tiempo, renegociar. El abogado negó con un gesto mínimo. Las entidades ya han activado protocolos. Habrá bloqueos y ejecuciones. Lo de hoy es solo el inicio. El teléfono volvió a vibrar. Álvaro no lo miró. La habitación parecía haberse encogido. Por primera vez desde el juicio, el triunfo se desdibujó por completo. No quedaban atajos. Ni llamadas mágicas, ni sonrisas cómplices. Al salir del despacho, el ruido de la calle le resultó ajeno. Caminó unos metros sin rumbo, con la sensación clara de que el suelo había cambiado de consistencia bajo sus pies. Por primera vez, entendió que no había escapatoria. Y que lo siguiente no dependería ya de su voluntad. El portazo resonó en el rellano antes de que Marta Valdés pudiera levantarse de la mesa. El piso era modesto, ordenado con una luz de tarde que entraba sin pedir permiso por las cortinas claras. Álvaro Valdés irrumpió con el rostro desencajado, la respiración irregular. Como si hubiera subido las escaleras de dos en dos. Cerró de un golpe y avanzó por el salón sin quitarse el abrigo. ¿Qué has hecho?, gritó. Los bancos no paran de llamar. Dicen que yo debo todo. Marta no se movió de inmediato. Cerró la carpeta que estaba revisando y apoyó las manos sobre ella. Su voz, cuando habló, fue baja y firme. Siéntate, dijo. No voy a repetir lo que ya sabes. No me digas cómo actuar. Álvaro dio un paso más, invadiendo el espacio. Esto es una trampa. Me has hundido. Marta se puso en pie despacio. No había desafío en su postura, solo una claridad incómoda. No, respondió. No te tendí una trampa. Él soltó una risa áspera, incrédula. ¿Entonces qué fue? ¿Casualidad? Marta señaló la mesa. Las firmas, enumeró. Algunas falsificadas. Otras las obtuviste cuando me pediste que firmara papeles rutinarios. Los préstamos, continuó. Abiertos a mi nombre, usados para sostener tu empresa cuando ya se caía. Y la transferencia legal, concluyó. Aceptaste todos los bienes. La ley es clara, la deuda viaja con ellos. Álvaro abrió la boca y la cerró. Por un segundo. La furia dio paso a algo más frágil. No sabía que sería así, murmuró. Pensé que podríamos arreglarlo. Te lo dije muchas veces, replicó Marta. Lee lo que firmas. Nunca lo hiciste. Él pasó una mano por el pelo, descompuesto. Ayúdame, pidió bajando la voz. Es temporal. Si tú te haces cargo de una parte. Puedo ganar tiempo. Marta negó con un gesto leve. No es mi deuda, dijo. La creaste tú. Y la aceptaste cuando sonreíste en el juzgado. El silencio se instaló de golpe. Álvaro miró alrededor, el sofá sencillo, las estanterías sin adornos superfluos, la calma incómoda del lugar que había despreciado durante años. Dio un paso atrás. Sus hombros se hundieron. Esto no puede estar pasando, susurró. Está pasando, respondió Marta. Y es legal. Se acercó a la puerta y tomó el abrigo. Antes de salir, lo miró de frente por última vez. Elegiste cada paso, dijo. Yo solo dejé de cargar con ellos. Marta abrió la puerta y salió al rellano sin mirar atrás. Álvaro quedó de pie solo con el zumbido lejano del tráfico entrando por la ventana entreabierta. No gritó.
No golpeó nada. Se dejó caer en la silla más cercana, como si el cuerpo hubiera llegado tarde a una conclusión inevitable. El silencio que siguió fue más demoledor que cualquier grito, y mientras la tarde se apagaba, quedó claro que lo peor no había ocurrido aún, solo había empezado a mostrarse. La llamada de Lucía Romero llegó entrada la tarde, con un tono cortante que no admitía explicaciones. Álvaro Valdés acudió a su piso con la urgencia de quien aún cree que puede recomponer algo. No tuvo tiempo. Lucía abrió la puerta con el gesto endurecido y las palabras listas. Me mentiste, dijo sin rodeos. Dijiste que todo estaba controlado. Álvaro intentó hablar. Pero ella no se lo permitió. Enumeró llamadas, correos, avisos bancarios. Le lanzó el móvil a la mesa como una prueba irrefutable. Luego señaló la puerta. No pienso cargar con tus deudas, añadió. Esto se acabó. El portazo fue definitivo. Álvaro salió con lo puesto. La certeza de que el refugio que había financiado con tanto empeño ya no le pertenecía. Esa misma noche los mensajes comenzaron a llegar desde otros frentes. Socios comerciales pidieron reuniones para revisar la situación. Algunos no esperaron respuesta, cancelaron acuerdos, suspendieron entregas, exigieron pagos por adelantado. El teléfono vibraba sin pausa. A la mañana siguiente intentó acceder a sus cuentas. El banco respondió con una pantalla fría, operaciones bloqueadas. Llamó a su gestor, recibió la confirmación con lenguaje técnico y sin margen. Había procedimientos en curso. Las garantías se ejecutaban. En el concesionario. El ambiente cambió de golpe. Las miradas esquivas sustituyeron a los saludos. Un encargado se acercó con cautela para avisarle de que dos proveedores clave se retiraban por precaución. Álvaro caminó hacia el cristal del escaparate justo a tiempo para ver cómo una grúa se detenía frente al local. El vehículo que había usado como símbolo de éxito fue enganchado con eficiencia pública, delante de empleados y clientes. Nadie aplaudió, nadie se movió. Los días siguientes trajeron notificaciones formales. Anuncios de subastas judiciales, primero la segunda residencia, luego la vivienda principal, después activos financieros. Cada comunicado era preciso, impersonal, irreversible. Lo que había exhibido como victoria en el juzgado se convertía ahora en una lista de pérdidas ordenadas por fecha. Álvaro se instaló en un alquiler temporal, reducido y silencioso. Las noches se llenaron de un zumbido constante, correos sin responder, llamadas que ya no quería atender. Intentó calcular salidas, vender rápido, pedir aplazamientos. Las cifras no cerraban. Las puertas se cerraban antes de abrirse. En algún momento entendió que la caída no era un evento único sino una cadena. Cada decisión pasada activaba la siguiente consecuencia, con una lógica que no necesitaba malicia para funcionar. El orgullo cedió a la evidencia. Cuando el último aviso llegó, un recordatorio de la fecha y hora de la primera subasta. Álvaro apagó el teléfono y se quedó mirando el suelo. Todo lo que había mostrado como triunfo se había transformado con precisión implacable en prueba de su ruina, y mientras el calendario avanzaba, la siguiente etapa aguardaba, discreta y definitiva, al otro lado del silencio. La investigación avanzó sin ruido, pero con una constancia que no dejaba espacio para dudas. Los organismos competentes abrieron diligencias por fraude y falsificación, y el expediente creció con rapidez, contratos, movimientos bancarios, correos, certificaciones notariales. Nada espectacular, todo preciso. La verdad, cuando se ordena bien, no necesita adornos. Los peritajes de firmas fueron concluyentes. Especialistas independientes compararon trazos, presiones y ritmos. Las conclusiones coincidían, varias firmas no correspondían a Marta Valdés, otras se habían obtenido en contextos que invalidaban su consentimiento informado. El patrón no era aislado, era repetido. Cada informe añadía una capa más a un relato que ya no dependía de interpretaciones. El día de la vista. La sala estaba llena, pero el ambiente era sobrio. Álvaro Valdés ocupó su asiento con la rigidez de quien llega sin margen. Al otro lado, Marta entró con paso tranquilo, acompañada por su abogada. No buscó miradas, se sentó y aguardó. Cuando fue llamada a declarar,
Marta habló sin elevar la voz. Presentó pruebas médicas que acreditaban periodos en los que había estado incapacitada para firmar documentos, registros documentales que la situaban lejos de sucursales y despachos en fechas clave y correspondencia que demostraba cómo se le pedían firmas entre papeles rutinarios. No dramatizó. Explicó. La diferencia se notó. Los representantes de las entidades financieras ratificaron los datos, operaciones aprobadas sobre la base de ingresos y cargos laborales falsos. Garantías ligadas al patrimonio conyugal y un uso sistemático de los fondos para cubrir déficits empresariales. Las piezas encajaron sin forzarse. La defensa intentó introducir dudas, pero las preguntas regresaban siempre al mismo punto, los hechos. Cuando Álvaro tomó la palabra, su discurso perdió consistencia a medida que avanzaba. Reconoció decisiones, justificó urgencias, habló de salvar la empresa. Las respuestas se adelgazaron bajo el contrainterrogatorio hasta quedar en lo esencial. La sentencia llegó con la sobriedad esperable. El tribunal estableció restitución económica, sanciones legales proporcionales y medidas de control. No hubo gestos teatrales. La jueza Carmen Álvarez leyó el fallo con tono firme y, antes de cerrar la sesión, dirigió unas palabras breves a Marta. No fueron elogios grandilocuentes, fueron un reconocimiento público a su integridad, a la claridad con la que había sostenido la verdad y a la serenidad con la que había permitido que el proceso hiciera su trabajo. La sala guardó silencio. No hubo aplausos. Tampoco eran necesarios. Marta bajó la mirada un instante y respiró. No se trataba de ganar, se trataba de restablecer. Al salir, el pasillo del juzgado devolvió el murmullo habitual. Marta caminó sin prisa, consciente de que algo se había cerrado de manera definitiva. La verdad dicha sin alzar la voz. Había sido suficiente y mientras el edificio quedaba atrás, quedaba por ver qué forma tomaría ahora una vida reconstruida sin ruido, pero con propósito. Pasaron meses. El ruido se disipó, las notificaciones dejaron de llegar y la vida, sin avisar, retomó un pulso distinto. Marta Valdés entró una mañana al edificio principal del grupo de concesionarios con un gesto sereno, sin escoltas ni anuncios. No necesitaba imponerse. La empresa, heredada y durante años distante, exigía orden, claridad y decisiones consistentes. Eso fue lo que encontró. Lo primero fue sanear. Auditorías completas. Contratos revisados, líneas de crédito renegociadas con rigor. No hubo atajos ni discursos grandilocuentes. Marta escuchó a los equipos, pidió datos y estableció prioridades. Eliminó duplicidades, reforzó controles y modernizó procesos que habían quedado anclados en inercias cómodas. La digitalización no fue un eslogan, fue una herramienta para devolver trazabilidad a cada euro y dignidad a cada puesto. Con el tiempo el ambiente cambió. Los números dejaron de sangrar. Los proveedores regresaron, esta vez con condiciones claras. Los clientes notaron la diferencia en detalles pequeños, plazos cumplidos. Información transparente, decisiones coherentes. La empresa no volvió a ser lo que fue, se convirtió en algo mejor. No por ambición, sino por cuidado. En paralelo, Marta dio forma a una idea que había madurado en silencio. Nació una fundación orientada a mujeres víctimas de abuso financiero. No como caridad, sino como acompañamiento real, asesoría legal, educación financiera, apoyo psicológico cuando hacía falta. El objetivo era sencillo y exigente a la vez, que nadie volviera a firmar a ciegas, que nadie cargara con deudas ajenas por amor o miedo. La fundación creció despacio, con alianzas discretas y resultados medibles. Marta evitó protagonismos, prefirió que hablaran las historias que se enderezaban. En su vida personal, también hubo cambios. Pero sin urgencias. Apareció un nuevo vínculo construido con paciencia y respeto. No hubo promesas rápidas ni dependencias encubiertas. Marta había aprendido a distinguir el cuidado del control, la compañía del ruido. Compartían conversaciones largas y silencios cómodos. Nada que exhibir. Todo que sostener. Una tarde de otoño Madrid se volvió dorada. Desde una terraza tranquila, Marta observó cómo el sol descendía entre edificios conocidos.
El tráfico dibujaba su coreografía habitual, las luces se encendían con puntualidad discreta. Pensó en lo que había quedado atrás sin nostalgia ni rencor. Pensó, también, en lo que había quedado en pie. No era la suma de propiedades ni el saldo de una cuenta. Era la capacidad de decidir sin miedo. Era el hábito de leer lo que se firma y escuchar lo que el cuerpo advierte. Era el valor de soltar cuando sostener se vuelve una forma de perderse. Marta respiró hondo y apoyó las manos en la barandilla, sintiendo el aire fresco en la piel. La ciudad seguía. Ella también. No necesitaba demostrar nada. Había aprendido que la dignidad no siempre lucha por conservarlo todo. A veces consiste en soltar a tiempo para recuperar la vida.